Listo, entonces, el primer punto de este diagrama de bloques que tenemos que ver es, bueno, vamos a hablar un poquito, o sea, rápidamente sobre lo que es el diagrama de bloques. El diagrama de bloques es un diagrama para registrar procesos, ¿no? Y yo les había dicho que ahora todo lo tenemos que ver en forma de procesos. Todo de ahora en adelante en la vida lo tenemos que ver en forma de procesos. Todo es un proceso, todo tiene entradas, todo tiene salidas, todo tiene ciertas actividades para transformarlas. Entonces, todo lo vamos a ver en forma de procesos, ¿no? Este diagrama de bloques es uno de los diagramas básicos que podemos conocer, pero tiene varias ventajas que la vamos a explicar, ¿no? Por ejemplo, la primera es que nos permite ver de forma general un proceso productivo, sin de repente ahondar en mucho detalle. ¿A qué me refiero, no? Por ejemplo, el 1 de septiembre, ustedes, de repente, imagínense que están ingresando a trabajar a una empresa de confección textil. Una empresa textil donde elaboran polos, camisas, ¿no? Eh, Antes nunca habían trabajado en un tipo de empresa así. Eh, ya muy bien, el 1 de septiembre los presentan a sus compañeros, todo excelente, ¿no? Este va a ser tu lugar de trabajo, esta es la planta industrial, aquí están todas las máquinas de coser, aquí es costura, aquí es corte, aquí es confección, aquí es estampado, muy bien. El día 2 de septiembre, o sea, el siguiente día de trabajo, viene el gerente de operaciones y les dice, a ver, voy a poner en mi caso, ¿no? Marco Antonio, bienvenido, ya, toda la presentación, y le dice, necesito que mejores la productividad del área de corte. El área de corte, donde cortan las telitas para los polos o las camisas, ¿no? Y va y se va, ¡ping! Se fue, ¿no? Entonces, digo, ¿no? Tengo un trabajo que hacer, ¿no? Es mi primera tarea. Y como yo les había dicho, no tengo conocimiento previo, nunca había trabajado yo en una empresa textil, no conozco nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay más o menos así para ir intuyendo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que harían? A ver, imagínense, viene el 2 de septiembre, segundo día de trabajo, viene el gerente de operaciones y le dice que queremos mejorar la productividad del área de corte. ¿Qué es lo que harían ustedes? A ver, ¿quién quisiera participar? Jorge, a ver, coméntanos. Profe, sí, primero tendría que ver la capacidad de producción de mis máquinas y bueno, ver si es que tengo algún tipo de cuello de botella, ¿no? Porque si tengo algún tipo de cuello de botella, toda mi producción se va a basar en base a esa máquina o a ese trabajador que esté generando ese cuello de botella. Entonces tendría que ver todo mi proceso y tratar de optimizarlo, ¿no? De repente hay alguna máquina que está funcionando en la mitad de su capacidad y puede funcionar un poco mejor, de repente aumentarlo un poco más o ver un área que está flaqueando, en el caso de, no sé, de cortado, de repente es manual de con personas, no lo sé. También de repente necesitan un operativo más para que pueda, eh, por así decirlo, para que no haya ese cuello de botella, ¿no? Para que se pueda desarrollar de una mejor manera. De acuerdo, voy a quedar con una de las cositas que dijiste, Jorge, por ejemplo, es ver el proceso, ¿no? Revisar el proceso, conocer el proceso, ¿no? Muy bien, Jorge. A ver, alguien más de repente quisiera participar y comentarnos qué es lo que haría, ¿no? Pónganse en ese caso, ¿no? 2 de septiembre, gerente de operaciones. Mejoramos el proceso. ¿Qué harían ustedes también? Puede ser automatizando una actividad o Ahí, una operación. correcto, Morela no dice automatizando una actividad, tenemos que mejorarlo, va directo a la automatización. ¿Quién más? A ver, ¿quién más quisiera participar? Podemos hacer varias cosas. Perfecto. También puede ser ver los tiempos muertos, porque de repente puede ser que, digamos, en el área A trabajan en un cierto periodo y en el área B están descansando en ese periodo, ¿no? Entonces se va acumulando el trabajo. Entonces, que trabajen a la misma hora, ¿no? Y ver los tiempos muertos para tratar de equilibrarlos y que no haya muchos. Correcto, Jorge, ¿no? Entonces, de lo que te estoy escuchando, entonces, como que estamos descubriendo qué es lo que va pasando, ¿no? Descubriendo qué cosas están pasando o qué dificultades podemos estar encontrando, qué obstáculos, qué barreras, cómo es el ritmo de producción. Eso es lo que nos está comentando Jorge, ¿no? Cómo está funcionando la empresa, el ritmo de producción, cómo está funcionando en determinada área, en otra área, ¿no? Vamos conociendo, ¿no? Ahí un comentario más que nos gustaría aportar. Profe, quizás también ver si las máquinas están funcionando correctamente o si les ha hecho un buen mantenimiento.
También podemos ir por el lado del mantenimiento, correcto, Mauricio, ¿no? Podemos ver, a ver, es una máquina, es un área de corte, seguramente tenemos una máquina de corte, ¿no? Para cortar varios pliegues, ¿no? Entonces vamos a ver, de repente está fallando, está en buen estado, ¿no? Entonces hay muchas cosas que podríamos estar haciendo bajo este encargo, podría sonar algo general, pero así van a recibir ustedes encargos, aunque no lo crean. Algo muy general, necesitamos mejorar. Ah, ya, ¿y qué empiezo a hacer? Diga ustedes, ¿no? Pero por lo menos les van a decir qué es lo que se quiere mejorar. Entonces, aquí ustedes lo que tienen que hacer en primer lugar es conocer el proceso, ¿no? Ese es lo primero que ustedes siempre deben hacer, ¿no? Conocer el proceso. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? A ver, si estamos hablando ahora de costura, ¿cuál es el proceso de, perdón, de corte? Entonces, ¿cuál es el proceso de corte que se lleva a cabo, ¿no? Y luego para el proceso de corte, ¿qué implica, no? Implica conocer qué está ingresando para el área de corte, cuál es el resultado de este proceso de corte, cuáles son las etapas o los pasos que se llevan a cabo para la etapa de corte, y adicional a ello, lo que ustedes están mencionando también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué recursos se utilizan para cada etapa de corte? Y recursos, así vamos a tener todo tipo de recursos. Recursos materiales, recursos de máquinas, recursos de herramientas, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es identificar cómo funciona este proceso, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona? Hacer un diagnóstico de este proceso de producción de corte, por ejemplo, de telas, ¿no? Entonces ahí podemos ver si una máquina o no está funcionando, lo que nos decía Mauricio, por ejemplo, lo que nos decía Jorge es si, cómo están trabajando las personas, ¿no? O de repente el ritmo, o de repente si hay mucho descanso, o no están capacitados, ¿no? Entonces empezamos a analizar cada recurso, ¿no? Pero para llegar luego a este análisis, lo primero que yo les había dicho que tenemos que hacer es conocer el proceso. Entonces, siempre acuérdense de conocer el proceso, porque no podemos mejorar si no lo conocemos, ¿no? Entonces, y ya luego pasamos, por ejemplo, que lo decía Morela, que de repente lo hacen con tijera. Bueno, ya pues tantas telas en tijera y mejor automatizamos el proceso, ¿no? Entonces, pero antes tenemos que conocer cómo funciona, cómo se realiza, hacer un diagnóstico del proceso, ¿no? ¿Y cómo hacemos un diagnóstico? ¿Cómo lo empezamos a conocer? A través de una recopilación de información, ¿no? Ustedes van al área de corte, se paran en el área de corte y empiezan a ver cómo funciona el área de corte. Empiezan a ver, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Empezar a ver cómo funciona. Y van a empezar a tomar nota y luego todas sus notas lo van a transformar en un diagrama de proceso. Cualquiera que sea, diagrama de bloques, diagrama de operaciones, diagrama DAP, top, DAP, DR, todo, cualquier diagrama. La idea es que ustedes lo puedan graficar, diagrama de flujo, va a depender mucho del tipo de empresa donde se encuentre. Pero la idea es esa, poderlo graficar para poderlo conocer, para poderlo entender. Un diagrama, un flujo visto de forma visual nos permite entenderlo mejor a que si está todo escrito. Entonces, esta es una de las formas que nosotros utilizamos. Y como yo les decía, ¿no? Ustedes son nuevos en esta empresa, no conocen nada. Entonces, seguramente el primer vistazo que vayamos a tener sobre el proceso va a ser de forma general, ¿no? Porque no conocemos, entonces vamos, investigamos un poco y vamos a conocer el proceso de forma general. Como es un proceso de forma general, lo podríamos graficar en forma de diagrama de bloques, porque también es un proceso general, ¿no? Básicamente cada bloque nos indica una actividad que se realiza dentro del proceso, ¿no? Ya mientras vamos ahondando, podemos ir de repente luego a hacer un DAP, ¿no? Un diagrama de análisis, ¿no? O un diagrama de recorrido, ¿no? Pero ya con un conocimiento mayor, ¿no? Entonces, el diagrama de bloques, una primera ventaja es que nos permite conocer de primera mano cualquier proceso, ¿no? Lo recopilamos y lo diagramamos y de ahí ya lo podemos entender, lo revisamos y nos empezamos a hacer preguntas, ¿no? A ver, primera actividad, recepción de la materia prima, ¿qué pasa acá? Y empezamos a ahondar, a incidir un poco más, ¿no? También otra ventaja, por ejemplo, de utilizar un diagrama de bloques es la comunicación con otros especialistas, o mejor dicho, otras profesiones, porque, a ver, nosotros vamos a trabajar en esa empresa textil, seguramente hay ingenieros químicos, hay administradores, hay economistas, otros ingenieros industriales, ¿no? Por ejemplo, si somos solo ingenieros industriales en este lugar, en esta habitación, podemos conversar a través de un diagrama de recorrido, a través de un DOP, un DAP, porque es el mismo lenguaje técnico que nosotros manejamos, ojo, ¿no? Todos los ingenieros industriales del mundo estudian DOP, DAP, diagrama de recorrido, diagrama hombre-máquina, todos estamos bajo la misma formación. Si ustedes no lo crean, en México también estudian lo mismo, DOP, DAP, diagrama de recorrido, lo mismo. Entonces, si ustedes se encuentran con otro ingeniero industrial, la comunicación va a ser fluida. Pero imagínense que ustedes presentan un DAP o un diagrama de recorrido a un economista, a un contador,
no se lo va a ver medio chino, entonces no lo va a poder entender, ¿no? No es su idioma, no es su lenguaje técnico, es solo de industriales, ¿no? Entonces, el diagrama de bloques permite explicar un proceso de forma simple hacia otras profesiones, ¿no? Entonces, si sabemos utilizarlo correctamente, cualquier persona de cualquier especialidad viene y lo puede leer y lo puede entender. Si nosotros le explicamos, muy bien lo va a entender. Entonces, es una forma de comunicación con otras carreras y especialidades. Y finalmente, lo que nos permite este diagrama de bloques es que podemos también utilizarlo para poder ¿cómo se dice? Representar lo que son los balances de materia que existen en los procesos, ¿no? Este tema de balance de materia se estudia en el curso de procesos industriales, ¿no? Y me parece que no han llevado todavía ese curso. ¿Hay alguien que haya llevado este curso de procesos industriales y haya visto el tema de balance de materia? De acuerdo, Ruth, Evelyn todavía no. Sí, entiendo que de repente todavía no lo han visto, pero es un curso, a ver, por ejemplo, yo relaciono mucho este curso de ingeniería de métodos, que vamos a ver que es un curso de técnicas y metodología para mejorar un proceso, también con el curso, por ejemplo, de investigación de operaciones, que creo que ese sí ya lo están llevando de repente, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, es un curso de corte matemático, ¿no? Son técnicas matemáticas para optimizar, y es lo mismo que estamos hablando ahora, ¿no? Solo que en ese curso nos enfocamos en números, ¿no? Ya ustedes se van a dar cuenta poco a poco, pero para lo mismo, técnicas de optimización de un proceso para obtener un buen resultado. De igual forma, el curso de procesos industriales tiene que verlo con esa orientación, solo que tiene una orientación físico-química, porque procesos industriales, bueno, vemos diferente tipo. Por ejemplo, el tratamiento del agua potable es un proceso físico-químico. Entonces ahí tenemos que ver, por ejemplo, los fluidos, las cargas que están entrando, ¿no? Y lo que le decía, un balance de materia y energía. Y ahorita los voy a explicar un poco a poco con un ejemplo. Entonces estamos viendo acá, por ejemplo, de esta forma se diagrama se registra un diagrama de bloques, ¿no? Tenemos el insumo principal es el que va acá arriba, es con el que empezamos el proceso o la diagramación del proceso, y en el cual este insumo principal es el que generalmente se reconoce porque es el que va a ir transformándose o transformando su estado a través de las distintas etapas o distintas actividades que pueda tener. Esa es, por ejemplo, puede ser una característica de un insumo principal, y al final este insumo principal, a través de los distintos cambios de estado que va a sufrir a través de estas actividades, se va a transformar en un producto terminado. Por ejemplo, si yo les digo, estamos en el proceso de elaboración de yogurt, siendo el yogur de fresa el producto terminado. ¿Cuál sería, por ejemplo, el insumo principal? Flor, cuenta. La leche, profesor. Correcto, Flor. La leche sería el insumo principal porque es el insumo que va a pasar a través de las distintas actividades. El principal producto que va a pasar a través de distintas actividades se va a transformar a través de estas actividades hasta lograr al final el producto terminado, que es el yogur de fresa. Estamos en la empresa de confección textil. Si yo les digo que el producto terminado, todo el proceso de confección de una prenda de vestir, el producto terminado, si yo les digo que son camisas, ¿cuál sería el insumo principal? A ver, Evelyn nos dice telas, pero también, por ejemplo, a ver, Cintia, coméntanos también. Sí, profe, yo creo que la tela que se usa para realizar la camisa. Correcto. Flor también. Flor Carolina. Sí, profe. Sería la tela y el algodón, porque creo que se combinan dos tipos de materiales para realizar una camisa, una que es 75% algodón y 25% poliéster, entonces esos dos serían los principales para mí. De acuerdo, Flor. Y Paola también. Paola Fabiola.
Sí, profesor, justamente lo mismo que mi compañera iba a comentar, lo escribí también. Perfecto, gracias Paola, ¿no? Entonces, la tela sería como insumo principal, ¿no? A ver, estamos hablando de una camisa, entonces vemos que la camisa tiene diferentes partes, la pechera, la espalda, los brazos, ¿no? Pero básicamente es tela, ¿no? Ahora, lo que mencionaba Flor, ¿no? Hay algunas camisas que dice 75% poliéster, 25% algodón. Eso esa es como que las características de los distintos tipos de tela, ¿no? Hay telas como tal, como si vamos a un sastre, ¿no? Tenemos varios rollos de tela que tienen esa característica de calidad, ¿no? Mitad plástico, mitad natural, o un cuarto de plástico, un cuarto natural, así, ¿no? Esa es la característica de la tela, pero del mismo rollo de tela, nada más. Es el mismo rollo de tela, solo que los porcentajes de un material u otro, sintético o natural, van variando, ¿no? Dependiendo de lo que busque el cliente, ¿no? Si el cliente quiere algo más fresco, de repente algo más sintético utiliza, ¿no? O de repente si el cliente le gusta una camisa que le abrigue, entonces utiliza una más de algodón, ¿no? Más o menos es así. Pero básicamente es la misma, rollos de tela, ¿no? Rollos de tela que se descargan, ¿no? Imagínense como no van al, bueno, aquí ya no se da mucho al costurero, ¿no? Pero bueno, son grandes rollos de tela, de repente su papá, su hermano, su tío se han hecho algún terno alguna vez, no iban a ver que hay estos rollos de tela donde costura el sastre, ¿no? El sastre va y los extiende y de ahí empieza a medir más o menos, ¿no? Entonces, correcto, ¿no? La tela, ¿no? Los botones vamos a ver que es otro tipo de insumo, pero lo vamos a ver ahorita, ¿no? Ahorita vamos a verlo. Entonces, insumo principal, los rollos de tela, porque con los rollos de tela nosotros vamos a poner nuestra plantilla, vamos a dibujar la forma de la camisa, cortamos, cosemos, listo, tenemos como producto terminado una camisa. Entonces está bien identificado hasta ahora el insumo principal. El siguiente sería, a ver, vamos a poner otro ejemplo. Ahora sería, vamos a centrarnos en el proceso de vacunación que se está llevando actualmente. ¿De acuerdo? O sea, mayores de 34 años en Arequipa están siendo vacunados. Entonces, más o menos, lo que ustedes saben, de repente han acompañado a alguien, ¿no? O salvo que alguno de ustedes tenga 34 años. Pero no, todavía no creo. Entonces, están acompañando a alguien o les han contado su experiencia, ¿no? Llegan al centro de vacunación, se hacen una serie de registro de información, les toman el triaje, luego les vacunan y luego esperan cómo reacciona y luego se van, ¿no? Este es el proceso de vacunación que se está llevando actualmente. Aquí la pregunta que yo les digo, ¿cuál es el insumo principal para este proceso de vacunación? Jorge, a ver, comenta. Sería la vacuna en sí, profe, ya sea las diferentes marcas que tenemos, como Sinopharm, Pfizer, entre otras. A ver, Jorge nos dice que es el- la vacuna, ¿no? Las diferentes marcas, o mejor dicho, la vacuna. Sí, ya, muy bien, tenemos una opinión de Jorge. A ver, Flor, coméntanos cuál es tu opinión. Profesor, podría ser, claro, la vacuna y también las mismas personas, ¿no? Que van a vacunarse. Correcto, entonces acá Flor añade aparte de las vacunas, las personas que estamos yendo a vacunar, ¿no? A ver, Cintia, también coméntanos, ¿cuál es tu opinión? Sí, profe, igualmente que mi compañera, considero que son las personas, ya que estas, como usted mencionó, pasan por triaje, se colocan la vacuna, también esperan un tiempo de reposo y demás, ellas son las que pasan el proceso. Correcto, Cintia, entonces aquí estamos mirando, ¿no? Como que empezamos con vacunas con Jorge, de luego ahora Cintia nos pasamos al otro lado, ¿no? Nos comenta que son ahora las personas. ¿Y por qué me bajan la mano? ¿No? Ya justo le iba a decir de la persona que bajó la mano. Ya me olvidé. Bueno, entonces continuamos con ladies. A ver, ladies, coméntanos también tu opinión. Profe, o sea, sí como dicen mis compañeros, la vacuna y las personas, pero, o sea, pienso yo que sería las personas, pero la edad, más que todo, porque como tienen un rango, entonces supuestamente las personas de esa edad son las únicas que tienen que ir. Y yo considero que lo más importante es, no sé, el DNI, o sea, para verificar la edad de las personas. Correcto. Entonces aquí ya, por ejemplo, ladies, nos está hablando un poquito de las características que tiene este proceso, ¿no? Este proceso tiene como características que se debe verificar la edad de las personas para que sean las personas correctas las que vayan a vacunarse, ¿no? A ver, aquí, Jessica, perdón, también coméntanos cuál es tu opinión. Sí, profesor, también coincido con mis compañeros, pero también aparte de la vacuna vendría a ser lo que son las enfermeras, porque tampoco, sin ellas no se podría llevar a cabo el proceso. Correcto, es muy cierto lo que dices, ¿no?
Sin las enfermeras o el personal médico no se lleva a cabo el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, analizando este proceso, a ver, vamos a ver cómo tratamos de ver las diferentes partes que vienen acá, ¿no? Si yo les mencionaba, por ejemplo, el tema del yogur, el tema de las prendas de vestir, aquí fácilmente lo hemos identificado cuál es el insumo principal, porque tenemos un insumo tangible, ¿no? O sea, la tela, la yogur de leche, ¿no? Si nos ponemos a pensar en el proceso de vacunación, yo les pregunto, ¿cuál es el resultado del proceso de vacunación? A ver, Jorge. Sería fomentar la inmunidad en las personas ante el COVID. Fomentar la inmunidad. ¿Y Jessica? Igual, profe, la inmunización. Correcto. Entonces, el resultado podríamos decir que es Nicole también. Uy, casi digo la respuesta. Sí, la inmunización o crear los anticuerpos. Correcto, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es personas inmunizadas, ¿no? Entonces, luego del proceso de vacunación, vamos a decir que tenemos como producto terminado personas inmunizadas, ¿no? Personas vacunadas, ¿no? Ese es lo que queremos. Por eso estamos armando, estructurando este proceso de vacunación. Para el final de este proceso de vacunación, el que les he mencionado, salgan personas inmunizadas, ¿no? Personas con su vacuna ya dentro del cuerpo. Entonces, para poder identificar a este proceso, los insumos, los recursos que utilizamos, a ver, si tenemos una persona inmunizada al final del proceso, significa que está entrando a este proceso una persona sin vacuna, sin la inmunización correspondiente. Entonces, ese sería nuestro insumo principal. Vamos a llamarlo insumo a nivel general como proceso, ¿no? Nuestra entrada al proceso sería una persona sin inmunización. Y esa es una de las características de los procesos que están enfocados en servicio. Cuando no se tiene el producto tangible, sino es un servicio, generalmente son las personas las que sufren las diferentes transformaciones, ¿no? Es como, por ejemplo, uno está mal de salud y va a un hospital a un proceso de atención médica. El insumo principal sería una persona con alguna dolencia, alguna falencia, ¿no? Luego de una serie de etapas a través del proceso médico, sale la persona bien de salud o la idea es eso, ¿no? Que salga bien de salud, ¿no? Ya sin dolores y satisfecha, ¿no? Entonces, en los procesos de servicio, quienes sufren las transformaciones en su cambio de estado son las personas, generalmente. Entonces, eso para tener claro en los procesos de servicio. Entonces, por ejemplo, en este proceso de vacunación, el insumo principal sería una persona sin la inmunización y va a pasar una serie de etapas, ¿no? Digamos, yo voy temprano, yo soy el insumo principal, ingreso a este proceso, la actividad número 1 sería el registro de información, ¿no? Es el primer cambio que yo tengo, dejo mis datos. Segundo sería el tema del triaje, me miden, es una verificación de mi estado, ¿no? Y el siguiente es el pinchazo, ¿no? La inyección, ¿no? Entonces, otra actividad. Y finalmente tengo otro control, que es la verificación de mi estado de salud post-inyección, ¿no? Terminada esta actividad, ya yo salgo como resultado de este proceso como una persona ya inmunizada, ¿no? Entonces, ese es el cambio que yo he sufrido, ¿no? Por ejemplo, es el proceso, es un curso necesario. Es como lo podemos ver de alguna forma, son como las ollas para la elaboración del yogur. Sin las ollas no podemos hacer yogur, porque ¿dónde ponemos las ollas, no? ¿Dónde ponemos, mejor dicho, la leche? Entonces, es algo similar, ¿no? Es un recurso material, es un recurso tangible, es un recurso perenne, de alguna forma es perenne, en el cual se repite, ¿no? Por ejemplo, un recurso que no se menciona, por ejemplo, que no se grafica en un diagrama generalmente son las máquinas o las herramientas. ¿Por qué? Porque las máquinas y herramientas también se les llama bienes de capital, como término económico, o también son activos de la empresa a nivel contable. ¿Por qué? Porque son recursos que son necesarios para producir, ¿no? Otro bien, un producto terminado, un material, ¿no? Entonces,
o un bien final, un bien de consumidores, ¿no? Entonces son bienes de capital o activos, son aquellos recursos que nos ayudan para seguir produciendo. Y una característica de ellos es que no se consumen durante el proceso. Por ejemplo, las ollas no se consumen, ¿no? No es que yo por cada lote de yogur, yo voy a consumir una olla, ¿no? O de repente, para hacer un lote de camisas, yo voy a consumir siempre una máquina de coser, ¿no? No es que cada lote voy a comprar una máquina de coser, ¿no? Las máquinas de coser siempre se mantienen, ¿no? Lote tras lote tras lote, ¿no? Años tras años, ¿no? De igual forma, el personal médico es un recurso que podía entrar dentro de esta categoría porque entran personas, entran personas, entran personas y siempre son el mismo personal médico que está atendiendo, ¿no? Distinto sería que por cada persona que ingrese, viene un médico y lo atiende y con esa persona se va el médico, ¿no? Entonces, ese ya no sería un recurso perenne, no entraría de lo que llamamos activos o bienes de capital, ¿no? Pero ese es en el caso de bienes industriales y en el caso de servicios son estos recursos perennes que se mantienen, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia, ¿no? Ahora, las vacunas también es un insumo importante, pero que no ingresa, con el que no empezamos el proceso. ¿De acuerdo? Siempre el insumo principal es con el cual empezamos el proceso. Las vacunas aparecen de repente para la tercera actividad que yo les había dicho, ¿no? De la inyección. Ese, por ejemplo, lo podríamos llamar como un insumo secundario, ¿no? Pero insumo secundario es cualquier insumo en el cual nosotros agregamos al proceso, lo agregamos al proceso para complementarlo, para que podamos obtener el producto terminado. Entonces, es necesario este insumo secundario, ¿no? Y la característica es que los insumos secundarios se consumen con cada insumo principal que está ingresando, ¿no? Por ejemplo, la vacuna se consume con cada persona que llega, a diferencia del personal médico que es perenne, es como las ollas de la elaboración de yogur, ¿no? Entonces, podemos hacer esa diferencia, ¿no? El insumo, la vacuna incluso podría entrar al final de todas estas actividades. Es importante, correcto, es necesario también. Y es por eso que está en el proceso, ¿no? Porque sin él no funciona el proceso, ¿no? Sin la vacuna no funciona el proceso, ¿no? Es como decir que sin ollas no funciona el proceso, o como decir que sin levadura no funciona el yogur, ¿no? Son insumos necesarios para el proceso y por eso están acá. ¿De acuerdo? Entonces es importante que podamos entender esta parte, ¿no? Es diferente un proceso de bienes, de servicios, porque hay las personas, ¿no? A ver, si yo les pongo el caso de un restaurante que es una empresa de servicios, ¿quién le gustaría plantear un proceso en el caso de un restaurante? Como insumo principal, insumo secundario, producto terminado. ¿Quién se anima para hacerme un ejemplo? A ver, tenemos aquí una manito que ya la bajaron. Y Jorge ahora levanta la mano. Jorge, adelante, a ver, coméntanos. Profe, bueno, digamos en el caso de un restaurante de ceviche, una cevichería, tendríamos la entrada que sería el pescado fresco, recién pescado. Luego, pasaríamos a lo que es la limpieza y verificación del producto, que no veamos que está en buen estado, que no tenga ningún tipo de problemas. De ahí pasaría a lo que es la limpieza, que sería sacarle todas las vísceras, todo lo que tiene adentro. Luego ya sea pasaría a preparación o bien a congelación, ya que no utilizaríamos todo nuestro producto en el mismo momento, depende del pedido. En el caso que pase a preparación, tendríamos que darle el plato en el que se está, bueno, para que sea el cual se va a utilizar, y se le pasaría a colocar todos los ingredientes, ¿no? Ya sea, si es para un ceviche en sí, sería el limón, no sé, todos los ingredientes que se le pueden dar, y si es frito, de repente empanizarlo en harina, y recién ya freírlo, y como producto terminado tendríamos el plato en sí, ¿no? Que sería ya sea pescado frito o ceviche. Correcto. Entonces, Jorge, nos has explicado el proceso de preparación, por ejemplo, de un plato, ¿no? De un plato en un restaurante, correcto, ¿no? Tenemos un insumo principal, que es el pescado, ¿no? Y tenemos como resultado de este producto terminado, o como producto terminado, el plato de ceviche, ¿qué dijiste? Pescado frito, ¿no? O tu milanesa, ¿no? Bueno, tu pescado frito, ¿no? Y diversos insumos secundarios que están ingresando durante el proceso, ¿no? Limón, ajo, ¿no? Que se van agregando en diversas etapas, no en todo al inicio, sino mientras vamos avanzando, por ejemplo, también el empanizado en algún momento se ingresa, ¿no? Entonces, es un proceso de preparación de un plato dentro de un restaurante, correcto, ¿no? A ver, hay algunas manitas que están... No sé si alguien de repente quisiera también hablarnos de algún proceso dentro de un restaurante. ¿Nadie?
Profesor, ¿podría ser previo a la preparación de los alimentos y el pedido? ¿Podría ser, primero empieza con la llegada de los proveedores, el transporte de la materia prima, la recepción y al final terminaría con el almacenamiento que puede ser refrigerado o congelado, ¿no? Correcto, Gabriel. Muy bien, Gabriel. Y sabes que voy a tomar tu ejemplo para aplicar un poquito que ahora, por ejemplo, ustedes todos están viendo procesos, ¿no? Ya me explicó Jorge el proceso de preparación del plato, ahora Gabriel me ha explicado el proceso de recepción de materia prima, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si en una empresa, en un restaurante hay varios procesos, imagínense en las empresas industriales, ¿no? Todo es una serie de etapas, el cual tiene alguna entrada, algún material de entrada, y tiene un producto terminado, tiene una salida, ¿no? En la recepción de materia prima, como elemento de salida, tenemos que ya es el producto verificado y comprobado para poder ser utilizado en alguna etapa posterior, ¿no? Entonces, aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Una empresa, yo les había dicho, una empresa está compuesta de N procesos, ¿no? Y todo lo tenemos que ver así. A ver, Cintia, adelante, dame comenta. Bueno, sí, profesor, yo pensaba, por ejemplo, en un proceso de atención al cliente, que sería el insumo principal, una persona que tiene la necesidad de comer. En la actividad 1 sería la recepción en el restaurante, luego podría ser la entrega de la carta, luego la elección del plato que va a comer, luego la entrega del plato y finalmente como producto terminado tendríamos a la persona satisfecha que ha satisfacido su necesidad de hambre. Correcto, muy bien, Cintia, ¿no? Este también es un ejemplo de atención al cliente dentro de un restaurante, ¿no? Insumo principal, una persona con hambre, y el resultado de todo este proceso a través de la recepción, mirar la carta, ordenar, esperar que se sirva y coma y luego pagar, es una persona satisfecha ya con el hambre, ya mató el hambre, ¿no? Entonces, es correcto, ¿no? También este es un proceso también de servicios, ¿no? Entonces, en un restaurante, procesos de bienes y procesos de servicios. Claro que el principal es el proceso de servicio, porque ustedes se acuerdan del mapa de procesos, ¿no? De organización y métodos. El principal, los procesos operativos o los procesos de negocio son aquellos en los que hay contacto con el cliente, sea de forma directa principalmente, ¿no? Hay un contacto con el cliente, ¿no? Por ejemplo, en la elaboración de yogur, todos los procesos necesarios para llevar a cabo el yogur son procesos de negocio. ¿Por qué? Porque al final el yogur es para el cliente. De igual forma, en el proceso que ha mencionado Cintia, todas estas etapas son procesos de negocio. ¿Por qué? Porque al final, porque el cliente interactúa durante todo este proceso, ¿no? De forma similar en el proceso de vacunación, es el proceso de negocio del proceso de vacunación, ¿no? Porque interactúa el cliente en todo momento, ¿no? El cliente es la persona que se quiere inmunizar, ¿no? También hay procesos de soporte para este proceso de vacunación, por ejemplo, el proceso de abastecimiento de vacunas, ¿no? El proceso de atención del personal médico, ¿no? Hay diversos procesos de soporte que también existen, ¿no? Entonces, siempre tengamos esa orientación de verlo como un proceso, ¿no? Entonces ya vamos identificando, ¿no? El insumo principal y el producto terminado, ¿no? Ahora, por ejemplo, dentro de los insumos secundarios yo les había dicho, ¿no? Por ejemplo, en la vacunación es la vacuna, ¿no? Necesario, sí, pero no necesariamente estamos hablando sobre ello, sino estamos en algún momento de la actividad, ingresan en algún momento de la etapa, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, a ver, estamos haciendo camisas, ¿cuáles serían los insumos secundarios que pueden encontrar? Los hilos, de repente. Correcto, Jorge dice los hilos, Nicole también. Los botones. Correcto, botones, Ruth. La máquina de coser o las agujas que se utilicen. Las estampas. A ver, Melba dice el cabo, la parte del estampado. Botones, cierres. Mi compañera las máquinas para poder unir las piezas de las que se han hecho los retazos de tela. Correcto. Muy bien, Paola. Fiorella. Sí, profe, dije lo que son los cierres, botones, casi similar a lo que dice Elijas, los retazos también de tela que se explica. Correcto, correcto. Muy bien, entonces tenemos aquí, por ejemplo, cierres, ¿no? Botones, hilos, y el insumo secundario es todo insumo que es necesario para complementar el insumo principal, y una característica más es que también es valorado por el cliente. Por eso también tenemos que tomarlo en cuenta, es valorado por el cliente. Por ejemplo,
los botones, ¿por qué son insumos secundarios? A ver, porque complementan el producto y el cliente lo valora. Porque imagínense un cliente que vaya a comprar camisas sin botones, pues, ¿no? Nadie lo va a comprar, pues, ¿no? Porque no va a ser rápido, ¿no? Entonces, lo valora el cliente. Por los hilos también, porque es un producto, un insumo secundario porque el cliente lo valora, ¿no? Imagínense una camisa, pero no está unida con hilos, ¿no? Entonces, es como que, como los cierras, pues no se cae, pues porque no está unido. Entonces, los hilos es un insumo secundario porque también lo valora el cliente. De igual forma, los cierres, ¿no? Imagínense una casaca de cierre, pero sin cierre. Entonces, lo queda abierto. El cliente no lo valora porque quiere cerrarse la casaca, ¿no? Entonces, esos son los insumos secundarios, ¿no? A ver, Sheila, levanta la mano, por favor, comenta. Profesor, tenía una duda. Adelante. Bueno, usted estaba comentando, bueno, comentaban todos los compañeros de que, o sea, en los insumos secundarios entraban sí los botones, los cierres y todo eso, pero yo tenía una duda. En todo caso, se necesita también la maquinaria, pero la maquinaria no sería un insumo, ¿verdad? Correcto. La maquinaria no es un insumo secundario el cual debamos graficar en un diagrama de registro de procesos. Porque la idea es que los insumos secundarios sean parte del producto, del insumo principal, o ayuden de alguna forma a obtener el producto principal, ¿de acuerdo? Puede tener esas dos características. O que ayude a formar, o que sea, mejor dicho, que sea parte del insumo principal, que se junte, o que ayude para que se pueda formar el insumo principal. Por ejemplo, a ver, los botones van a formar parte del insumo principal, ¿no? Que es la tela. Se forma el producto terminado, ¿no? Se combina y ya está. Pero de repente un insumo secundario, digamos, van a hacer una mermelada, ¿no? Y las fresas que de la mermelada se tienen que lavar. Un insumo secundario es el agua para el lavado, pero el agua para el lavado no es que se va a quedar con las fresas, sino así como el agua de lavado ingresa, también el agua de lavado sale, solo que cochinita. Pero es un insumo secundario para el proceso, o sea, ayuda para el insumo principal, ¿no? Y otra característica es que los insumos secundarios generalmente se consumen con el lote de producción, ¿no? Por ejemplo, los botones se consumen, un botón que tú saques se consume para esa camisa que tú estás haciendo, ¿no? O de repente el agua para lavar las fresas se consume en ese momento de este lote de producción, ¿no? Y ya no se vuelve a utilizar. En cambio, por ejemplo, las máquinas, las herramientas, ¿no? Ese tipo de elementos no se consumen. Ayudan, sí, para la elaboración del producto, ¿no? Pero no se consumen aquí. No es que nosotros, por cada vez que vayamos a hacer un lote de 100 camisas, compramos una máquina de coser. No funciona así. O por cada vez que vayamos a hacer 100 litros de yogur, vamos a comprar una olla. Tampoco, ¿no? O cada vez que vayamos a atender a un cliente, vamos a contratar un mozo distinto, ¿no? Tampoco es así. Entonces, eso es lo que les decía, que se refieren a los bienes de capital, en términos económicos, son bienes aquellos que nos permiten obtener otros bienes, bienes finales, o también los activos, que ese es el nombre contable también, las máquinas, propiedades, terrenos, ¿no? Son los activos de la empresa. Entonces, son elementos que nos ayudan para producir, ¿no? Para agregarle valor al producto y que el cliente lo pueda comprar, ¿no? Entonces, esa diferencia. A nivel de proceso, todo lo que yo les he mencionado son recursos necesarios, ¿de acuerdo? Son recursos necesarios. El personal médico es un recurso necesario, las máquinas son recursos necesarios, las herramientas son recursos necesarios, los botones son recursos necesarios, la leche, las fresas, las vacunas, todos son recursos necesarios, pero hay que diferenciarlos en que son algunos bienes de capital y otros son bienes intermedios, ¿no? Que nos sirven para obtener producto terminado, ¿no? Cuando nosotros vayamos a graficar nuestros diagramas de procesos, lo que vamos a colocar son aquellos bienes que son consumibles, ¿no? Es decir, que por cada vez que funciona el proceso, nosotros los vamos a utilizar y se van a consumir. Por ejemplo, estamos elaborando el diagrama de camisas. Perfecto, entonces aquí vamos a colocar todos los elementos que se van a consumir. Por ejemplo, los botones, los hilos, ¿no? Todos esos elementos se consumen, ¿no? Si se gasta una tiza cada vez que hago mi lote, perfecto, la tiza es parte, ¿no? Y es un elemento consumible, ¿no? Pero, por ejemplo, la plantilla o el molde de las camisas,
que utilizo para cortar, eso no es consumible, ¿no? Es un bien intermedio, me sirve para elaborar, pero no se consume, entonces eso no lo voy a graficar, ¿no? La idea aquí es que ustedes puedan graficar todo aquello que se consume, o que puedan incluir en su diagrama, todo aquello que se consume dentro del proceso productivo, ¿no? Sea como elemento de entrada, como insumo secundario, o también como un elemento de salida, ¿no? Entonces, ahora, eso es un poquito para tener claro, pero sí, entendamos primero que todos son recursos del proceso, y cuando ustedes, el gerente de operaciones les dijo, ¿qué es lo que tenemos que mejorar la productividad? Ustedes tienen que mapear o conocer todos los recursos necesarios, ¿de acuerdo? Todos los recursos necesarios. Pero cuando vayan a graficar, van a graficar los recursos que son consumibles, ¿no? Sin dejar de lado que, por ejemplo, en la actividad 1 ya ingresan botones, pero por ahí les van a preguntar, ¿qué máquinas se utilizan? Ah, ustedes no está graficado, pero sí saben. Sí conocen qué otros recursos se necesitan para esta actividad, ¿de acuerdo? Entonces, para graficarlo, los que son consumibles, sin dejar de lado que hay que tener presente siempre cuáles son todos los recursos necesarios para ello, ¿de acuerdo? Es como que sacan su as bajo la manga, sacan sus notas, sus copias y tienen todo claro. Pero para diagramarlo, los que son consumibles, ¿de acuerdo? Entonces, eso es para que lo podamos entender también, ¿no? Y elementos de salida, aquí vamos a graficar el elemento de salida, todo elemento que ya no va a formar parte del producto terminado y que ya no se va a utilizar dentro del proceso productivo, ¿verdad? Ya no se va a utilizar dentro del proceso productivo. Por ejemplo, si estamos en el proceso de vacunación, ¿cuál creen ustedes que podría ser un elemento de salida? A ver, Jorge. Puede ser las jeringas que se utilizaron para la vacunación, por eso, como son desechables, o sea, uno y se va. Correcto, Jorge dice las jeringas desechables. Ruth, creo que Cindy iba a hablar, creo que iba a decir también las jeringas. Ruth, comenta. Por eso sería disculpe, el algodón que utilizan, o sea, es como que el algodón solo se lo colocan una vez y luego lo tiran, ya no se vuelve a utilizar. Correcto, Ruth dice el algodón. Fiorella, coméntanos también. Profesor, casi lo asimila a regalar. Quise decir, igual el algodón, la jeringa y te ponen una liga más, creo, la mano. Correcto, ya, y vamos a añadir el esparadrapo. Correcto, entonces todos son elementos de salida porque ya no van a formar parte del proceso, ¿no? Como bien decía Jorge, agarras la jeringa, luego de utilizarla para la inyección, la desechas, ¿no? Es un elemento de salida tóxico, peligroso, todo lo que ustedes quieran, pero se desecha, ya no se vuelve a utilizar para el proceso de vacunación o para inmunizar a la misma persona, ¿no? Entonces, eso es un elemento de salida que ya no se va a considerar, ¿de acuerdo? Al igual que de repente los algodones que utilizan, ¿no? U otro elemento tangible, ¿no? Ya no va a formar parte nuevamente del proceso productivo y se retira porque ya no sirve, ¿no? Ya no se debe utilizar para el proceso. O sea, ya se utilizó, ¿no? O también puede ser el resultado de alguna combinación y es un desecho, ¿no? A ver, por ejemplo, si yo les digo el proceso de elaboración de yogur de fresa, ¿qué desecho podrían encontrar ustedes? O mejor dicho, ¿qué elemento de salida podrían encontrar dentro del proceso de elaboración de yogur de fresa? A ver, Paola. Los envases del yogur, una vez que tú has terminado de consumir el yogur. Ah, ya. En el proceso de consumo del yogur, ya cuando tú lo tienes en tu casa, ¿no? El proceso te lo compras. Inicias, te lo compras, lo consumes y ese es un desecho porque ya tú estás satisfecha con el yogur. Ya, correcto, ¿no? Eso, por ejemplo, en este proceso, dentro de este marco, correcto, ¿no? Jorge, a ver, coméntame. Profe, también pues, no estoy seguro, pero me parece que cuando se prepara el yogur, tiene que tener un punto donde no sé si se corta o, bueno, se produce ese cambio, y hay una porción que no se llega a utilizar porque no, o sea, no llega a completar el proceso, o sea, a convertirse en yogur, si no me equivoco. Claro, entonces aquí lo que te entiendo, Jorge, es que hay una parte de este proceso que no, como dices, no logra esa transformación química, ¿no? Para tener la consistencia de frente al yogur. Exacto. Como no tiene esa consistencia, la retiramos del proceso y no es que lo vayamos a utilizar nuevamente en algún momento, sino simplemente ya no forma parte del proceso, no va a formar parte del yogur del producto terminado
y lo retiramos, se va, ¿no? Ahora, ¿qué se vaya a hacer con eso? Es otro tema, es otro proceso. Pero para este proceso que estamos estudiando o que estamos investigando, ya no va a formar parte, ¿no? Muy bien, Jorge, correcto, ¿no? Yo también les podría decir, por ejemplo, voy a hacer yogur de fresa, entonces las fresitas, a ver si ustedes se dan cuenta, es la pulpa roja y tiene sus hojitas verdes, ¿no? Entonces, antes de darle el pase a Fred, les termino nomás mi ejemplito. Entonces, por ejemplo, yo para que, si ustedes se dan cuenta, dentro del yogur está la pulpa de fresa, pero están las hojitas. Entonces, hay una etapa previa donde yo tengo que acondicionar la fruta. Entonces, por ejemplo, yo voy al mercado, compro mis 10 kilos de fresa y voy a retirar en mi fábrica, voy a retirar las hojitas. Esas hojitas no son parte del yogur, son un elemento de salida, ¿no? Ya no las voy a tomar en cuenta, ¿no? Ya, ahora sí, creo que la fiorella. Ay, no me acuerdo quién. ¿Alguien quería comentar de repente algo más? Ya. Está bien, entonces. Fiore le dice, disculpe, pero eso quise decir lavar y echar las partes de las... Ay, te gané entonces. Ya, bueno, discúlpame. Bueno, entonces, así podemos encontrar distintos elementos de salida, ¿no? Que ya no van a ser parte, ¿no? Del proceso productivo, ¿no? De repente, en lo que mencionaba Jorge, ¿no? Sobre el restaurante, de repente, dentro del proceso de preparación del plato de ceviche, ¿no? Ingresa el limón, ¿no? El juguito de limón como insumo secundario y tenemos como elemento de salida la cáscara de limón ya exprimida, ¿no? Ya nos sirve para el proceso, ¿no? No es que la cascarita de limón vaya a regresar al proceso o la utilizamos como adornito dentro del proceso. No, ya no. Esa cascarita se desecha, es un elemento de salida, ya no nos sirve para el proceso, ¿no? Eso es entonces. O de repente dentro del proceso de atención al cliente que mencionaba Cintia, ¿no? De atención al cliente en el restaurante, ¿no? El cliente termina de comer, ¿no? Y queda de repente unos desechos de comida, bueno, lo que el cliente ya no quiere comer, pues de repente, ¿no? Esos residuos son un elemento de salida porque ya no van a formar parte del proceso de atención al cliente, el cliente ya se satisfizo, entonces eso se desecha, ¿no? Se bota ya. Bueno, por lo menos ya no va a formar parte del proceso. Lo que vaya a continuar después, que de repente lo van a reciclar, lo van a embolsar, lo van a vender, eso ya es otro proceso, es otro tema. Pero para el proceso, repito, que estamos estudiando, ya no lo vamos a considerar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, haciendo un poco de números. Si, por ejemplo, vamos a hacer mi proceso de producción de yogur. Tengo como insumo principal mis 100 kilogramos. A ver, voy a hacer yogur y tengo 3 insumos, leche, fresas y levadura. Por ejemplo, yo voy a tener 100 kilogramos en leche, ¿de acuerdo? Yo sé que es en litros, pero vamos a suponer que es en kilogramos, ¿de acuerdo? Para uniformizar. Imagínense que tengo 100 kilogramos en leche que tengo acá. Luego tengo 10 kilogramos en fresa y luego tengo 1 kilogramo en levadura. Todo eso lo meto en una gran olla, ¿no? Lo mezclo todo, hago sus procesos para elaboración de yogur, ¿de acuerdo? Imagínense que es un proceso de una sola etapa, ¿no? Para simplificarlo. Y resulta que, bueno, acá no se chorrea nada, todo quedó dentro de la olla. Y luego de todo esto que hago acá, obtengo el yogur, ¿no? Después de un cañito, ¿no? Yo tengo. Si yo les había dicho que tengo 100 kilogramos en leche, 10 kilogramos en yogur y 1 kilogramo en levadura, ¿cuántos kilogramos de yogur yo estaría obteniendo después de este proceso? ¿Cuánto creen que estaría obteniendo Los 100 kilogramos de leche, profe. Ya dice 100 kilogramos de leche, dice Cintia, ¿quién da más, quién da menos? Si todos coincidimos con Cintia o hay alguien que piensa diferente. Profe, ¿podría repetir? No le escuché bien. 100 kilogramos de qué. Ya, tengo acá mi proceso, ¿no? Mi proceso de elaboración de yogur. Y para eso solo tengo 3 insumos, los cuales serían, por ejemplo, 100 kilogramos en leche, 10 kilogramos en fresa y 1 kilogramo en levadura,
Todo eso lo mezclo acá, no habría ningún gasto, ninguna fuga, nada que se me pierda. ¿Cuánto es lo que tendría, por ejemplo, en yogurt luego de ese proceso, en kilogramos? A ver, vamos a ver acá, empezamos con Jorge. A ver, coméntanos, Jorge. Profe, yo creo que dependería de la fresa, porque en la fresa tenemos un limitante, o sea, no se utilizaría los 10 kilogramos totales de fresa, entonces tendríamos que ver, pero o sea, si es en cuestión de leche también, o sea, pienso igual que Cintia, que serían los 100 kilogramos en este caso, ¿no? Ya, a ver, gracias, Jorge. A ver, ahora con Rodrigo. También me gustaría saber tu opinión. Ya, profesor. A mi parecer, yo creo que sería lo más probable que sea de esos 110, 111 kilos, pero siempre en la producción de ese tipo de alimentos que se basan en lo que es levadura para fermentar, o en este caso que sería una bacteria, siempre hay residuo. En este caso se perdería una parte de ese producto en cosas que no se pueden consumir. De acuerdo, Rodrigo, también me está explicando un poquito más del proceso. Ahora, Flor, también, coméntanos. Profe, considero que ahí lo importante es la levadura, ya que sin levadura no se puede hacer yogur. Entonces, tendría que calcular 1 kilo de levadura. El kilo de levadura, para cuántos kilos de fresa me serviría y para cuántos litros de leche me serviría. Pienso que la cantidad sería menos de 100, ya que solamente es bueno, dependiendo, ¿no?, de los cálculos, podría ser 100 o menos de 100, no más. Ya, de acuerdo, Flor. También está correcto, ¿no? Parece que ustedes se me adelantan demasiado, pero es correcto, ¿no? O sea, hay un desperdicio propio de cualquier proceso, ¿no? Bajo las condiciones que yo les había mencionado, ojo, no es que esté incorrecto lo que se ha mencionado, ¿no? Está muy bien. Pero bajo las condiciones en que yo les había dicho, ¿no? De que ingresa 100 kilogramos en leche, 10 kilogramos en fresa y 1 kilogramo de levadura, lo mezclo todo en mi super olla, ¿no? Y si no tengo ningún desperdicio, no se gasta nada, no se pierde nada, lo que yo obtendría serían 111, como decía Morela, ¿no? 111 kilogramos de yogur, ¿de acuerdo? Si tengo bajo estas condiciones en que yo tengo acá, ¿de acuerdo? Si no les doy otras, si les dijera, ya se pierde por aquí y se va por allá, ahí sí, ¿no? Haríamos unos cálculos. Pero si no se pierde nada, lo mismo que entra tiene que ser igual a lo mismo que sale, ¿de acuerdo? Bajo las condiciones que les planteé en un inicio, así sería, ¿no? Lo mismo que entra tiene que ver lo mismo que sale, porque no habría ningún desperdicio, ninguna fuga, ni nada. Y esto les quería explicar porque también es parte de lo que llamamos un balance de materia, ¿de acuerdo? Esto es lo que es el balance de materia, ¿no? Que lo van a estudiar con mayor profundidad en su curso de procesos industriales, pero en eso consiste, ¿no? Que esa es la ley del balance de la materia. Todo lo que ingresa en un proceso debe ser igual a todo lo que sale, ¿no? Y si yo les había dicho que ingresa 100 kilogramos en leche, 10 kilogramos en fresa y 1 kilogramo de levadura, y no hay nada que se desperdicie acá, ahora sí, ¿no? Tendría 111 kilogramos en yogurt, ¿no? Muy bien, eso es lo que nos dice ese primer caso. Entonces, sería así entonces, ¿no? Pero ustedes que ya se me adelantan, entonces, sabemos que los procesos encontramos desperdicios, ¿no? Desperdicios encontramos. Entonces, ahora vamos a suponer, ya, está ingresando, por ejemplo, 100 kilogramos en leche, 10 kilogramos en fresa y 5 kilogramos, no, era 1 kilogramo, ¿no? 1 kilogramo de levadura. Y supongamos, vamos a tomar los datos de Jorge, ¿no? Que entre este proceso hay un proceso de evaporación, porque la leche la tengo que pasteurizar para la elaboración del yogur, ¿no? Entonces, en este proceso de pasteurización yo hago hervir los 100 kilogramos en leche y del cual vamos a revisar, ¿no? El 95% de estos 100 kilogramos se mantiene en el proceso y 5 kilogramos, perdón, mejor dicho, 5% de estos 100 kilogramos se pierden en vapor de agua, ¿no? Porque hacemos hervir la leche y así como el agua se pierde en vapor de agua, ¿de acuerdo? Si solo tengo ese tipo de desperdicio que les he mencionado, ¿cuántos kilogramos en yogur yo tengo? A ver, y manteniendo las mismas cantidades, ¿no? Ingresamos con 100
kilogramos de leche, 10 kilogramos en fresa, 1 kilogramo de levadura y solo perdemos el 95%, no, perdemos el 5% de esos 100 kilos en vapor y lo demás permanece igual. A ver, ¿cuánto sería? A ver, vamos a abrir la cola. Michael. 106 kilogramos, profesor. Correcto, 106. Flor Valeria. Bueno, sale 105.45, pero sería 106, profesor. 106, Fiorella. A ver, también coméntanos. por ahí la- 106, profesor. Ya, correcto, 106. Más o menos sería, a ver, claro, lo que ustedes mencionan, ¿no? Si se pierde el 90, mejor dicho, se pierde el 5% de 100 kilogramos, sería como que se pierden 5 kilos. Entonces, por lo tanto, me quedo con 95 kilogramos en leche, ¿no? 95 kilogramos en leche, ya. Y ahora estos 95 kilogramos en leche le añado los 10 kilogramos de fresa, que sería 105 más 1 kilogramo de levadura. Entonces, si no hay nada, bajo estas condiciones, ¿de acuerdo, chicos? Es para simplificarlo nada más, ¿no? Más 1 kilogramo sería 106 kilogramos. Entonces, al final tendríamos 106 kilogramos de yogur, ¿no? Esto, por ejemplo, también es un balance de materia, porque yo les digo que todo lo que ingresa es igual a todo lo que sale, ¿no? Si lo vemos acá en el gráfico, ¿no? Insumo principal, yo les había dicho, leche, fresas y levadura, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, elemento de salida, vapor de agua. Aquí en el elemento de salida tenemos que colocar vapor de agua, ¿no? Y este vapor de agua representa 5 kilogramos. Por lo tanto, aquí hacemos la diferencia y vamos a ver qué continúa en cada paso, ¿no? En eso consiste el balance de materia, en tener esas igualdades antes y después de un proceso. ¿De acuerdo? A ver, les voy a dar un último casito nada más, para que ustedes me digan, porque creo que ya demasiado hábiles ya son con el tema de balance de materia ya. A ver, vamos a hacer otra vez, creo que lo voy a apuntar porque si no yo me voy a marear también. A ver, habíamos dicho, ingresa 100 kilogramos ¿en qué era? En leche, ¿no? Ya. 10 kilogramos en fresa. Y 1 kilogramo en levadura, ¿no? Ya. Ya suponemos que se pierde el 5% en vapor de agua, ¿no? Y vamos a ver que, por ejemplo, la levadura, supongamos que se agrega al final, ¿no? E incrementa el peso del producto en un 10%, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el resultado de este producto terminado? O sea, ¿cuánto de producto terminado tendríamos? A ver, Jorge. Tendríamos 106,1, profe. 106, suponiendo que la levadura la agregamos al final, ¿de acuerdo? Y de todo ese peso se agrega un 10%. A ver, ¿alguien más que quiera dar su opinión? Su resultado. ¿Quién da más? 106.1 nos da Jorge. Profe, una pregunta. ¿La levadura, o sea, sí, en su peso da ese incremento de 10%? A todo. ¿O en total? Ah, El ok, total. ok. Profe, entonces sería 116.6 kilogramos. Ajá, sí. Sí, profesor. 116. Ya, ¿qué es el 10%? No, vamos a ver el 10%. 116. Sí, yo coincido con Flor, ¿no? 116.6 sería, ¿no? Ya. Sí, más o menos sería así, 116.6. Correcto, ¿no? Ya ven, ya está. Sheila también dice 116.6. Correcto, ya, ustedes ya han aprobado hasta ahorita medio curso de procesos industriales sin haberlo llevado todavía. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consiste básicamente lo que es el balance, ¿no? Ir cuadrando cantidades para saber todo lo que ingresa es igual a todo lo que sale, ¿no? Y en eso consiste el balance de materia, ¿no? Tener siempre esa igualdad. Y si por allí, vamos a suponer, chicos, ¿de acuerdo? Si por allí ustedes hacen un proceso de elaboración de yogur y
ingresó, entre toda la mezcla de productos ingresó 100 kilogramos, y al final de toda la mezcla y procesos productivos les quedan 95 kilogramos, esos 5 kilogramos que están faltando, en algún lado se han debido ir, ¿de acuerdo? Puede ser vapor de agua, puede ser cascaritas de la fresa, puede ser residuos que se quedan en la olla, no tantas cositas que podrían pasar. Pero siempre tengan en cuenta que debe cuadrar, ¿de acuerdo? Debe cuadrar, una igualdad debe ser. El proceso, la cajita debe ser una igualdad. Todo lo que entra igual a todo lo que sale, ¿de acuerdo? Eso es solo para tener claro el balance de materia, que se utiliza bastante en el tema de procesos. Por eso le decía que este curso, con el de investigación operativa, con el procesos industriales, los podemos relacionar, ¿ya? Listo, chicos, muy bien. Hasta aquí quería terminar esta parte teórico-práctica, ¿no? Para poder entender, porque también nos sirve como base para las siguientes prácticas. Entonces, ahora vamos a empezar con las disposiciones de procesos. Empezamos con Flor, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a dejar de presentar y empiezas tú a presentar, Flor. Sí, profe. Se ve en pantalla, ¿no? Sí. Ya hice el diagrama de bloques de la práctica que usted ha colgado. De acuerdo. Hacia adelante. Ok. Es de la empresa Sedapar, el proceso de potabilización del agua, y como producto nos da el agua potable. El elemento que ingresa, el principal, sería el agua cruda, que pasa por el cribado, la medición. Estoy haciendo de la unidad 1, porque son 3 unidades, pero solo explica la 1 y la 3, y se diferencian un poquito entre la 1 y la 3, y estoy haciendo la 1. Entonces nos dice que hay el cribado, la medición, después se aplican los elementos químicos como los coagulantes, polímeros, y como es de la unidad 1, esto se da en el tanque rompepresión. De ahí se hace la precoloración. Para eso ingresa el gas cloro, el hipoclorito de sodio. De ahí se da un desarenamiento y se retiene la arena y la arcilla. De ahí la conducción. De ahí el proceso nos dice que el inicio de la coagulación se da justo en este proceso, en el tanque rompepresión, para disminuir la presión y la velocidad del agua. Y termina aquí en la coagulación. De ahí se hace el proceso de floculación, decantación, filtración, desinfección, regulación y finalmente el resultado del agua potable. Eso es lo que he considerado. De acuerdo, Flor. Sí, está correcto, ¿no? Correcto, pues, muchas gracias. Sí, solamente que siempre las cajitas deben procurar indicar alguna actividad, algo que se tenga que hacer con el insumo principal, que en este caso es el agua cruda, ¿no? Único que sería el tema del tanque rompepresión. Algo se tiene que hacer en ese tanque rompepresión, ¿no? Porque si no estaríamos mencionando un recurso que es necesario para la producción de agua potable, pero aquí la idea de las cajitas es que expresen alguna actividad. Algo se debe estar haciendo, aunque sea de almacenaje, pero algo se debe, ¿no? Por ejemplo, Dice disminuir que la presión.
podría ponerlo así, disminuir presión y velocidad, porque esa es la actividad que realiza ese tanque. Correcto, ¿no? Entonces, así, siempre, correcto, Flor, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que procurar, ¿no? Siempre mencionar alguna actividad. Muy bien, Flor, muchas gracias. Ahora ya conocemos un poquito más del proceso de potabilización del agua. Ahora continuamos con Cintia. Listo, profe. Voy a compartir pantalla. Sí. ¿Ya se logra ver? Disculpe. Sí. Ok. Bueno, yo hice el diagrama de bloques para la empresa ladrillera Montúfar y el proceso es la fabricación de ladrillos. Bueno, primero tenemos a la extracción de la materia prima, que en este caso es la tierra y la grada. Luego se añade agua para remojar la greda. Luego se mezcla con la tierra y se forma una masa. Seguidamente se hace el moldeado o labrado de la masa. Luego pasamos a la carga de ladrillos al horno. Luego la cocción de los ladrillos, que esto se hace en un horno de quemado, que es aproximadamente 1 o 2 días. Y bueno, al final ya es la descarga, despacho y clasificación del producto terminado, que serían los ladrillos de color rojo, bayo y recocho. Ya, está bien. Entonces, ahí Cintia, regresa un ratito nada más para hacer una observación. Por ejemplo, después de carga de ladrillos al horno, hay una flechita de salida. Realmente las flechas de salida indican hay un elemento de salida, ¿no? Si es durante el proceso hay un elemento de salida, entonces ahí tendrías que indicar qué es lo que se está retirando del proceso y el cual ya no se va a tomar en cuenta. Entonces, si no existiese, entonces no coloques la flechita, ¿no? Si hay algún elemento, como puede ser de repente residuos de ladrillo, que también podrían aparecer, ¿no? Y de repente se ven en el video, los colocas, ¿no? Detalles, por ejemplo, del tiempo, de que es 1 o 2 días, eso también lo puedes colocar, pero sí, mejor colócalos de repente al costado de la cajita, ¿no? Como para que te acuerdes, porque es un dato importante que tú lo consideras, ¿no? Claro. Eso sí. Eso sería entonces sí. Ya, profe. Gracias. Gracias, Cintia. Ahora seguimos con Jorge. Ya, profe. A ver, me dice si puede ver mi pantalla, profe, por favor. Ahora sí. Ok. Yo hice un proceso de mermelada de tocino que es como un bacon de tocino. Bueno, primero de la entrada tenemos que es la panceta, la sal de cura y el azúcar. Primero tenemos el proceso de curado. Acá están las proporciones, la panceta, 100% panceta, la sal de nitrato 2%, sal de cura, que es el nitrato de sodio, el 0,25%. Luego lo que pasamos al ahumado. Aquí es donde ingresan los ingredientes de la panceta, que es la sal de cura y la sal. El proceso de ahumado, luego al sellado, ese sellado al vacío, entonces lo que sale sería el oxígeno, porque, bueno, para reservar la carne tiene que estar sin oxígeno totalmente. La refrigeración, que tendremos lo que es la salida de la luz, para que no haya ningún tipo de cambio en nuestro producto al momento de refrigerarlo. La supervisión y volteo del producto, para que no sufra ningún tipo de o sea, cuando se presiona la carne mucho, se malogra. Luego, el retiro del producto para realizarnos lo que es el bacon. Bueno, acá es lo que sale es el empaque que fue previamente colocado. Acá, como podemos ver, son 7 días lo que se reserva. Aquí tenemos lo que es la entrada del tocino en sí, el cortado de 1 centímetro por 1 centímetro aproximadamente. Aquí el sartén, que para, bueno, sofreír el tocino, a 180 grados, lo que entra la cebolla, el diente de ajo ya para la preparación, el tocino culminado después de la mezcla, luego se le puede añadir diferentes productos como es el whisky, el vinagre, azúcar, miel y pimienta, dependiendo. Luego se da la cocción de todo el producto a fuego a 120 grados, pues más o menos por 20-30 minutos.
Una vez terminado, tenemos lo que es el enfriamiento del producto, el envasado, y bueno, sería el final del producto, ¿no? Que ya acá sería listo para la distribución. ¿Y cuál sería el producto terminado? El bacon de tocino, o sea, la mermelada de tocino en sí. Ya, correcto. Entonces, ese producto mermelada de tocino lo colocas abajo con una flechita para indicar en qué termina este Ah, ok, acá, sí. de salida. También el rótulo, Jorge, también para que lo puedas colocar, ¿no? Es para identificar el proceso, ¿no? Ah, sí, profe. Es producto, ¿no? Tu sello también. Y tener claro la parte de insumos secundarios, porque, por ejemplo, el sartén sería como un recurso, pero es un activo, ¿no? No necesariamente, no tendrías que incluirlo en el proceso, porque no es que, como le decía, no se consume el sartén cada vez que hacemos un lote de mermelada de tocino, ¿no? Sino eso es algo perenne que se utiliza. Entonces es como una olla o el frigider, ¿no? Es una herramienta que se utiliza continuamente, ¿no? Y también había una parte del tocino, creo, en la parte final. Si es el insumo principal, entonces eso es como que le hacemos seguimiento al tocino durante toda su ruta de producción. Ese elemento es el que pasa de actividad en actividad, ¿no? Y solo ingresamos como elementos secundarios elementos que no están en el proceso productivo y recién los sacamos de un almacén para colocarlos dentro del proceso productivo. Esos son los insumos secundarios, ¿no? Como la vacuna, ¿no? La vacuna no está que la persona ingresa con su vacuna al proceso, ¿no? Sino está en un almacén, en un depósito, donde el personal médico recién lo saca y recién lo incluye al proceso. Mientras tanto, no está en el proceso, ¿no? Eso es algunas observaciones nada más, Jorge. Pero está muy bien, correcto. Muchas gracias, Jorge. Sí, profe. Ahora nos queda también para Melba. Adelante, por favor. Ya, profe, voy a presentar. Ya, ¿se puede ver? Sí. Ya. Bueno, yo hice sobre el proceso de producción de cerveza. Es de Bacus, de la empresa Bacus. Ya, bueno, primero empezamos por los insumos principales, que en este caso es la malta, de materias primas y agua. En este se da el mezclado. Luego la molienda, que, bueno, aquí es donde se trituran los granos de malta. Luego se da la maceración. La maceración consiste en mezclar la malta previamente molida, ¿no? Con agua de mezclado. En esta parte, pues, se determina una gran parte de la calidad del producto final, que es la cerveza. Después, aquí ingresa agua y sale agua. Entonces, después se da la filtración. En esta sale lo que es el lavado bagazo. Tras acabar la filtración, una parte del mosto, el mosto es como un líquido, ¿no? Como la esencia de la cerveza. Entonces, una parte del mosto todavía queda atrapada en el basado y por eso es que es una cantidad considerable. De ahí pasa la cocción. En las salas de cocimiento se obtiene a partir de la utilización de la malta. Es el agua previamente tratada. Después de esto, aquí sale el vapor de agua también. Entra agua también y sale vapor de agua. Después está la refrigeración. El mosto filtrado y hervido se enfría, ¿no? A la temperatura de fermentación mediante un intercambiador de placas, todo ello. Después sigue lo que es oxidación, maduración. En la etapa de la cerveza, esta es la etapa en la cual la cerveza se mantiene a temperaturas por debajo del 0 grados. O sea, permite que se obtenga el sabor y aroma, ¿no? Característicos de la cerveza. Después pasa por el proceso de filtración. Esto es una vez terminado el proceso de maduración. La temperatura es de menos 1.5 grados. Después sigue el proceso de envasado. Y por último, ya la obtención del producto final, ¿no? La cerveza. De acuerdo, Melba. Aquí, ¿cuál es el insumo principal? El insumo principal es la malta. O sea, los granos de malta, creo yo. Y ya el agua vendría a ser insumos secundarios, ¿no? Y otros insumos. Ya, entonces ahí sí sería conveniente que puedas incluir en todo caso la malta, si o sea, entiendo, por ejemplo, tienes la malta y eso va al proceso de mezclado, o la malta es el resultado de uno de estos bloques.
O sea, acá se usan granos de malta y va en conjunto con otros tipos de materia, más el agua. Entonces, todo esto, bueno, yo le he relacionado, lo he puesto dentro de materias primas. De acuerdo, entonces los granos de la cebada y de otros granos, ingresan como materia prima principal, ¿no? Y junto con el agua para empezar así, ¿no? Entonces, sí hay que tener un poquito claro esa parte, ¿no? Que, bueno, podría ser un insumo o de repente dos o más insumos principales que ingresan en ese producto. En el caso de la cerveza, pues así, ¿no? Tanto el agua como los granos son importantes, ¿no? Esto para poderlo entender, ¿no? Y solo curiosidad, ¿por qué de repente maceración no está con colorcito mostaza y sí los otros procesos? Es que aquí entra el insumos secundarios, ¿no? Y salen insumos secundarios, igual acá en cocción. O sea, es como que maceración entra agua y sale agua, y para hacer el mosto, o sea, es como un proceso post a otro proceso. El lavado bagazo sale de filtración, que es una parte del mosto todavía quedado, o sea, residual. Y en la cocción, por ejemplo, entra agua y sale vapor de agua. Entonces, por eso es que lo he dejado así. Ya. Sí, procura mantener el mismo formato, el mismo orden. Sí, dice que de repente así estaba en la fuente de información, pero trata de adecuarlo para que tú misma también lo puedas entender y lo puedas explicar mejor, ¿no? Pero está muy bien, Melba. Ya conocemos ahora también el proceso de elaboración de cerveza, ¿no? Ya. Ahora continuamos con Evelyn. Sí, profesor. ¿Se logra ver, profesor? Sí. Todavía no. Todavía no. Ahora, Ahora sí. ya dice un diagrama de flujo sobre la elaboración del pan. Primero se pesa las materias primas. El ingrediente principal sería la harina, pero entre otros está el agua, la sal, la manteca, la levadura. Después se pasa a mezclar los ingredientes, se saca el moje, que es como un líquido con el cual se moja la masa. Y nos preguntamos si es manual la operación. Entonces, si es no, va a la multiformadora, que es una máquina. Y si no es manual, se va a la mesa de trabajo. Luego se pasa al crecimiento en cuarto de comparación. Nos preguntamos si el producto se necesita un embole. Y si no necesita, se pasa a hornear el producto, y si se necesita, entonces se pasa a embolar los productos, y aquí es donde se retira el aceite vegetal. Después de hornear el producto, se pasa a la enfría del producto, al empacar el producto y finalmente almacenar el producto. Listo, Evelyn. ¿Tú has utilizado un diagrama de flujo? La característica, por ejemplo, del diagrama de flujo es que siempre todas las flechitas deben tener algún cuadrado, algún símbolo donde termine. A diferencia del diagrama de bloques donde ya sale el diagrama, el elemento de salida, ¿no? Ya termina con la flecha. Por ejemplo, si ahí dices aceite vegetal, utilizando el diagrama de flujo, el formato nos dice que algo debe pasar con el aceite vegetal, si no sería como un diagrama como que medio incompleto, ¿no? Entonces, lo que puedes, para terminar tu diagrama de flujo, es otro tipo de diagrama, lo que podrías hacer, luego del aceite vegetal, un cuadradito que diga desechar aceite vegetal, y luego de este bloquecito de desechar aceite vegetal, colocas la cajita que diga fin. Que diga fin para que ya no, para que ya se indique, ¿no? Que terminó el proceso en esta parte, ¿no?
Eso sería. Ya, profesor, gracias. Ya. A ver, chicos, son la 1 de la tarde. Me queda todavía Ruth, Michael y Morela. Primero preguntarles si pueden todavía tomarse unos minutos Ruth, Michael y Morela. Y es la 1. Entonces, de repente tienen clases, podemos hacerlo. A ver, ¿qué dicen, chicos? Yo normal, profesor. Ya, Michael. Morela también, ¿no? Ya. ¿Y Ruth? También, profesor. Ya, está bien, sí. Solo vamos a quitar unos minutitos más nomás, también para determinar que somos ustedes, ¿no? Si de repente hay algún compañero ahorita que de repente tiene clases a la 1, no se preocupe, mejor vaya a su clase, ¿no? No hay inconveniente, solo terminamos con Ruth, con Michael y Morela la presentación de sus procesos. Más bien sí, solo para terminar, ya que solo para robarles un minutito más, yo voy a agregar una actividad en el aula virtual para que puedan ahí, como es parte de la nota de participación de clase, puedan subir ustedes su diagrama de proceso, ¿no? En forma de diagrama de bloques, ¿no? Para el día de hoy. Más bien la hora, si todavía no tenemos la hora, pero sí le voy a pedir a nuestra... Ay, mi delegada, ¿dónde está mi delegada? Sí, por acá. Delegada. Adriela, ¿no? Sí, profe. Ya, Adriela, para que puedas coordinar con tus compañeros de la clase y me digan una hora para entregarlo hoy día. Ya, para que lo puedan subir al aula virtual. Ya luego me escribes y me indicas hasta qué hora lo dejo abierto nada más. Ya, eso sería nada más. Listo, entonces ahora terminamos con... Bueno, seguimos con Ruth. Te tocaba a Ruth. Ok, profesor, voy a compartir mi pantalla. ¿Ya se puede visualizar? Bueno, yo lo hice a mano, profesor. Ah, sí. ¿Sí se puede ver? Sí se puede ver, pero creo que le subes el zoom porque se ve un poquito chiquito. ¿Ahora sí o...? Sí, No. ahora sí. Sí, ahora sí. Ya bueno, profesor, yo lo hice del video que usted colgó de la heladería Montúfar de Arequipa, que está ubicada en Cerro Colorado, y bueno, el primero sería, tendríamos como entrar nuestras materias primas, ¿no? Y luego tendríamos que extraer las cestas, que serían la greda y la tierra, y luego tendríamos una entrada que sería de agua, la cual tendríamos que mezclar, ¿no? La mezcla de la greda, la tierra y el agua. Luego tendríamos que pasar el proceso del moldeado o labrado del mismo, y luego pasamos al proceso de secado. Luego tenemos que pininar los ladrillos, es decir, ponerlos uno encima de otro para facilitar el secado. Luego tendríamos que hacer la carga al horno, después seguiría la cocción, la descarga, el despachado y terminaba con la clasificación del ladrillo. De acuerdo, Ruth. Aquí también te voy a pedir, por favor, que le puedas incluir el rótulo, ¿no? Donde está proceso. Sí, profesor, voy a mejorarlo. También, ya has colocado la flechita inicial de insumo principal. No te olvides también de la flechita de producto terminado. ¿Qué más? Bueno, eso es lo principal, ¿no? Siempre para poder ubicarnos bien, ¿no? Y, bueno, si hay algún otro insumo secundario de entrada o algún elemento que ya no forme parte del producto, también lo agregas, nada más. Está bien, Ruth, muchas gracias. Está bien, correcto. Gracias a usted, profesor. Ya, ahora, Michael. Ya, profesor, presento pantalla. Ya, se nota, ¿no, profe? Ya, sí. ¿Sí? Ya. Yo hice el proceso de la uva. Primero, se procede con la recolección de la uva por medio de máquinas. Antiguamente creo que lo hacían, creo que se llamaba vendimia y recolectaban las personas. Y luego de la recolección se pasa al proceso de la molienda, donde donde la máquina separa el racimo de la uva, dejándolo lo más limpio posible. Y tenemos acá un elemento de salida que es el racimo de la uva,
Y luego pasamos al proceso de prensado, donde se logra que la uva libere todo su jugo. Y luego pasamos al proceso de fermentación, donde se almacena todo ese jugo de la uva por un determinado tiempo. Y luego pasamos al proceso de la clarificación, donde se busca limpiar el producto de residuos desagradables. Y luego pasamos al proceso de añejamiento, donde todo esto son envasados en barriles de madera o de roble y son conservados por un periodo de tiempo. Luego pasamos al envasado y sellado y lo que sería el final nos saldría el producto del vino. Ya, profesor. De acuerdo, entonces es el proceso de elaboración de vino. Sí. Entonces, así lo debes colocar en el rótulo para que se pueda identificar. Creo que le decía de U. Entonces, claro, el producto es un vino, bueno, determinado tipo de vino, ¿no? Hay, no sé, sí, una característica, un tipo de vino. Aquí, por ejemplo, podrías complementarlo con los insumos de entrada, botellas, o también con elementos de salida, porque tú en algún momento mencionaste que hay algunos residuos que no sí, son racimo parte, de ¿no? uva. U Sí. otros creo que después de la clarificación. Entonces, eso también lo puedes complementar. Ah, claro. Ya. De acuerdo, Michael. Muchas gracias. Y Ok, ahora, gracias. Morela. Profesor, disculpe, yo también le dije que lo tenía a mano, creo que no me anotó o no me fijé si no levanté mi manito, pero bueno, tengo mi diagrama de bloque. ¿Lo puedo mostrar después de mi compañera? Sí. Ya, profesor, gracias. Ya, profe. Ya, adelante. Yo he hecho el deshidratado de manzana. Primero van a ingresar las manzanas y las recepcionamos. Después vamos a seleccionar y el pesado. Y de acuerdo a el grado de madurez que tenga o si está en mal estado, vamos a tener una pérdida. Después va a ingresar el lavado, agua y también va a salir, por eso yo no lo puse, lavado y desinfección. Después vamos a pelar la manzana y descorazonar y saldría la cáscara y el corazón. Después vamos a cortar la manzana en 3 milímetros de grosor y después vamos a ingresar el metasulfito y el agua. Después el escurrido y después en unas estufas vamos a hacer el deshidratado y como la manzana tiene harto líquido, por las altas temperaturas va a haber la deshidratación de la manzana. Después enfriamos, envasamos, etiquetamos y lo almacenamos y sería la manzana deshidratada. De acuerdo. Aquí, si la manzana ya está deshidratada, entonces sería como una salida de la flechita. Y es para indicar que es producto terminado, para que solo las actividades se encuentren dentro de los bloques, nada más, ¿no? ¿Lo borro esto? Sí, es solo como un texto nomás, no sería como un bloque, sino manzana deshidratada es el producto terminado. Entonces hay que indicarlo nada más como un texto, ¿no? Sin cajita. Ya. Y también el rótulo, ¿no? También no te olvides del rótulo de incluirle, ¿no? Las características del diagrama que estás haciendo, ¿no? Y por lo demás, correcto, ¿no? Elementos de entrada como elementos de salida. Frutas, correcto, ¿no? Está bien, eso sería. Entonces sí, para ubicarnos también, ¿no? ¿Qué proceso, qué producto estás haciendo? Está bien, gracias, Molina. Pero una pregunta, ¿dónde encuentro el rótulo? En la plantilla, en el aula virtual, ahí está en el recurso de prácticas, la práctica 1, ahí hay un link que dice plantilla. Entonces, haces clic ahí, te va a llevar a un aplicativo que es de dibujos, y ahí encuentras el rótulo de este formato de diagrama de bloques. Entonces, es en forma de dibujos. ¿Sabes? Creo que si no lo tienes instalado, lo puedes instalar y de ahí lo copias, ¿no? Para otro programa también. Ya, profesor, gracias. Muy bien. Y cerramos con Flor.
Ya, profesor, puede ver, ¿no? Yo hice de la elaboración del ladrillo, del video que usted dijo, y siento que lo hice muy simple, pero bueno. Como puede ver, acá tenemos el insumo principal, que es la greda. Yo consideré el insumo secundario como el agua. Pasamos al proceso de la mezcla, el moldeado, el secado, la cocción, la clasificación de los ladrillos ya, ¿no? Y el producto terminado, que sería el ladrillo. De acuerdo. Aquí, Flor, los bloques que reflejen una actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la greda, el agua, esos no son actividades, sino son insumos, ¿no? Como tú bien has Sí. mencionado, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, de repente, el insumo principal es la greda, ¿no? Insumo Lo secundario, debía haber puesto aquí, ¿verdad? claro, exacto. Sí, sí, profesor. La greda, el insumo secundario, el agua, ¿no? Y ya luego con eso ya viene, por ejemplo, la mezcla, el moldeado, el secado, ¿no? Las diferentes actividades necesarias para obtener al final el producto terminado, el cual es el ladrillo, ¿no? También para que se pueda ubicar el ladrillo. Sí, profesor. ¿No? Pero está bien, está correcto, ¿no? Esa es la secuencia que debe seguir, ¿no? Y solo lo complementas con esas partes, en el rótulo lo adecuas también, y ya eso lo... que Sí, está ya, correcto, lo voy a ¿no? hacer a computadora, profesor. Ya está bien, entonces, y sí se entendía, ¿ves? Entonces, nada más, eso sería, ¿no? Y ya luego, ya chicos, luego lo suben al aula virtual ya cuando me diga Adriela hasta qué hora. Eso sería Profesor, todo, disculpe. dime. Una consulta, o sea, ¿los que van a subir el diagrama de bloque es toda la clase o solo los que han presentado o han participado? Todos pueden subir, o sea, allá. Sí, todo. Ya, profesor, Y gracias. es algo adicional el presentarlo en la clase, ¿no? Eso también ayuda, algo adicional presentarlo en la clase. Por la Ya, valentía. profesor, gracias. Ya. Entonces, listo chicos, nos vemos el día martes 31. No nos tocó el feriado, así que nos vamos a ver el día martes para la siguiente práctica de diagrama de análisis del proceso. Les voy a colgar en el aula virtual y también pueden ir preparando también para presentar sus diagramas DAP en la clase, ¿no? Como de igual forma fue ahora lo del diagrama de bloques. Listo, chicas, bueno, y ya. Profesor. Adelante. Profesor, disculpe, en mi caso yo hice otro tipo de diagrama, entonces tendría que hacer un diagrama de bloque aparte, ¿verdad? ¿O puedo subir el que ya hice? Por favor, en diagrama en bloque, para no desviarnos de lo que corresponde. Ya de acuerdo, profesor, gracias, hasta luego. Hasta luego. Eso sería todo, chicos. Que tengan un bonito fin de semana y descansen y ya nos encontramos el martes. Hasta luego. Profesor, tengo Adelante, una Jessica. duda. Para Sí. la siguiente clase usted dijo que igual hagamos un diagrama DAP, pero puede ser de cualquier proceso igual. De cualquier proceso. De cualquier proceso. No. Ok, profesor, gracias. Ya, está bien. Ya saben, cualquier cosa me escriben al correo y ya yo les respondo por ahí también. Hasta luego, entonces. Ya, profesor, gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor.